Y llegué yo con la última parte del testimonio de Álvaro Uribe. Amorcito, te lo estaba debiendo, pero ya te lo traje. Ay, no, es que la verdad, detestablecito, y más encima larguísimísimo. Como 4 días dándonos candela ese señor. Como te dije la otra vez, las palabras que nos tiene traumatizado, porque para él absolutamente todo lo que él dice y él piensa y él concluye es muy importante. Además, él es la víctima de absolutamente todo lo que se mueve y respira porque él es una mansa y santa paloma que no se mata una mosca, no se mata una mosca. Entonces, amorcito, ya te voy a contar todo lo que acabo de pasar con el tema del testimonio de Álvaro Uribe Vélez. No sin antes recordarte, suscríbete a mi canal, déjame muchos me gusta, activa la campanita y recuerda compartir mis videos, amor. Compartir mis videos y dejarme mucho amorcito, y empezamos con toda cariño. Ya pues estaba ese Uribe haciéndose la víctima y todo ese asunto, y pues le empezaron a preguntar de todas las personas como que han pasado por este juicio. Y según él, pues básicamente que no conoce como que a nadie. Entonces, que a Alex Monsalve no lo conoce en persona ni nada de eso, y que pues el Monsalve lo ha visto es en un evento, como el Monsalve dijo, en una de esas, en el testimonio, cuando dio el testimonio. Ahí le dijeron sobre que el Monsalve dijo que Luis Alberto Villegas, el señor alias Tubo, que se supone es pues así como era bien malosongo, el amigui de él, y él era amigui, el Uribe era amigui de la familia de Luis Alberto Villegas, amigui de los papás, amigui, súper recontra amigui del hermano, pero no de él, como era el malo de la familia, no, ahí sí no se juntaba, porque pues tú sabes, como Uribe, su agua bendita. Entonces le dijeron sobre que el Monsalve había dicho que una vez ese señor Luis Alberto Villegas lo había llamado al Uribe, y pues el Uribe negó. Le preguntaron por el Álvaro Hernán Prada. Pues el Álvaro Hernán Prada hace parte como que del bonche que se desarrolla en el Huila, ¿no? Entonces el Álvaro Hernán Prada, que era representante a la Cámara por el Centro Democrático y que estaba en campaña. Y allá se supone que fue este señor, el Callejas, o el alias Caliche, ese, o alias el Llanero, ese. Entonces allá se supone que fue ese con su amigui, lo buscó, y entonces una llamada interceptada del Callejas, donde el Callejas dice que el Álvaro Hernán Prada lo buscó, lo llamó al Uribe, y que entonces el Uribe le dijo que, ay no, que le va a decir, que le diga a ese Monsalve pues que no hable tanta carreta, pues en conclusión. Entonces a esa gente también pues las investigaciones, las compulsas de copias por falso testimonio, etcétera, etcétera. Entonces le preguntaron por eso y dijo que no, que el Álvaro Hernán Prada era un joven, y dijo que el Uribe, era padrino de los hijos del Álvaro Hernán Prada. Pero es que a mí se me hace que se soltó un taque que se descolgó, cariño. La verdad, déjame decirte que sí, porque dijo que no, que el Álvaro Hernán Prada, o sea, no lo quería involucrar, que porque era joven, y que entonces él cómo lo iba a involucrar en eso. O sea, y también dijo lo mismo del Juan Manuel Daza, que era el de la UTL de él, pero por allá en esa época del 2017, ¿no? Entonces, como el Callejas y ese señor Perdomo el amigo hablaban de un Daza, y pues no se sabía de qué Daza, no se sabía si era María Claudia Daza o si era este de la UTL, porque pues en esa época ya no estaba en la UTL, el Juan Manuel Daza. Entonces le tocaron el tema sobre ese al Uribe también, y dijo que no, que ni a ese ni al Álvaro Hernán Prada él los quiso involucrar. O sea, ¿los quiso involucrar en qué? O sea, él sabía que estaba haciendo mal, o sea, él sabía, presuntamente. Le preguntaron por la María Claudia Daza, pues en conclusión como que no dijo gran cosa tampoco de esa señora, dijo que sí, que era de la UTL, que era muy activa, que era muy amiguera, que era muy colaboradora, y así como que, ay, que no quiso dar testimonio. Ya. Le preguntaron por la Hilda Niño, entonces ahí le sacaron unos audios, y en esa parte me pareció a mí que sí como que corroboró un poco lo que dijo la Hilda Niño. La verdad, amor, sí cuadra. Y pues ya sabes, aquí mentiras no se dice. Entonces sí cuadra, porque es que la Hilda Niño dijo que ella estaba con otra señora allá en la cárcel, que entonces estaba buscando un abogado porque allá todos los abogados la dejaban votando, ¿te acuerdas? Así como que es bien fastidiosita, pues la señora presuntamente. Entonces dijo que no, que los abogados, que ninguno como que le servía ni nada de eso. Entonces que una vez ella estaba en la cárcel, porque se supone que el Cadena fue a esa cárcel a verla a ella, según lo que anexaron en las pruebas los de la fiscalía, 2 veces, en el 2017 y en el 2018. Ajá, entonces esa Hilda le preguntaron, ¿no?
que cómo era la vuelta con ese tema. Y ella dijo que no, que solo lo vio en el 2018, que en el 2017 no. Y yo dije, mentirosa, falaz. Y mentiras que parece que sí dijo la verdad, pues presuntamente, porque ella lo que dijo, según la interceptación, porque ella lo que dijo fue que no, que ella estaba ya en la cárcel bien nomás y que llegaron a un abogado a visitar a una señora que era amiga de ella, que entonces como ella no tenía abogado, esa señora le había dicho que pues que salga y que lo mire a ver si de pronto ese abogado le jalaba para que la defienda, pero ella dijo que salió, lo vio y que no le gustó porque ese abogado no hablaba como abogado. Y pues claro, ella fiscal, ella sí sabe como que la terminología jurídica y esas cosas. Entonces dijo que no le gustó y que por eso no, ni mergas, que lo mandó a la porrita. Después esta señora dijo que ella había visto, pues que el Uribe había dicho que, ay, no, que, o sea, la instigación presuntamente del Uribe estaría en eso, en los mensajes, que si alguien sabe que Iván Cepeda está comprando testigos, me avise. O sea, la instigación a mí se me hace que va es como por ese lado. Y cuando salía también a decir en los medios, así como las ruedas de prensa, que ay no, que todo lo que sepan, que le avisen. Claro, porque entonces esta señora, pues ella tenía también sus necesidades de traslados, de beneficios jurídicos, de cosas así, porque pues condenada, embalada, no le querían cumplir con el traslado que ella necesitaba para su seguridad. O sea, presuntamente, yo digo que por ahí es la vaina. Entonces, que esta señora, ella contó que ella después, cuando vio que el Uribe había dicho que, ay, no, que vayan y que le digan la razón o que le manden la razón y que no sé qué, que entonces por eso ella lo que hizo fue hablar con el tío de ella para que le diga a un señor del Centro Democrático, pues cercano al Uribe, que por favor le mande la razón. Entonces que el tío de ella fue, lo buscó a ese señor, que era un abogado creo, y que entonces que él ya le pasó la razón al Uribe y que entonces el Uribe lo mandó el Cadena, que entonces cuando el Cadena llegó a visitarla en el 2018, ella dijo que ella, ay, se sorprendió porque ella ya lo había visto pues una vez cuando pues era el abogado que a ella no le había jalado y que no le había gustado. Así dijo. Y entonces nosotros dijimos, ay, no, qué falaz, que va a ser así, si ese Cadena debe haber ido desde el 2017, ya han de haber estado planeando, y nosotros pues como si somos adictos a pensar bastante mal, entonces dijimos, no, ni mergas, no te creemos, falaz, y pues resulta que con la interceptación sí parece que cuadra esa teoría, cariño, porque en la interceptación el Uribe lo que hace es llamar, lo llama en el 2018 al Cadena y le dice, ay no, que llegó por allá al Congreso un señor que pues él conocía y que era un señor muy bueno y muy honorable, que entonces con una razón de parte de una niña le dice así, que está en la cárcel y que como que es fiscal o juez. O sea, en el audio sí parece que este man es como que no sabe quién es la Hilda Niño. Entonces le dice que es como fiscal o juez y se confunde o pues no sabemos si está actuando todo eso, pero es que para actuarse todo eso sí está como jodido, pues digo yo. Pero entonces le dice que se llama Jenny y la vieja es Hilda Janet Niño Farfán. Y entonces le dice que esa niña Jenny, que ella como que mandó una razón, que tiene una información sobre ese tema del Santiago Uribe y pues más vainas, que entonces que vaya. Y entonces el Cadena le dice que todo bien. Y ahí pues es harto porque ese señor Uribe, ay no, qué fastidioso. Y el abogado también todo el tiempo, ay no, que las interceptaciones ilegales, que entonces las interceptaciones, y muy bien que las estuvieron usando de prueba todo el berraco interrogatorio, pero que son ilegales, ay, no, fastidiosos. Y el Uribe llega y dice que, ay, que quiere dejar una constancia, que no. Y entonces la fiscal se, pues ya se le entra, ¿no? Así como que, ay, no, ya sea serio, pues. Entonces que no, que eso de estar dejando constancia y que no sé qué, que entonces que si él puede, que entonces ella también tiene que poder hacer sus comentarios y sus vainas. Y entonces ya sale la señora juez y ya le dice, no, pues que ya está bueno, que ya sea serio, que coma mucha miércoles, que ya deje la joda, que deje de ser intenso, cansón, fastidioso, no, mentira, no. Eso lo estaba pensando yo, pero si ya le dijo que no, pues que ya, suave. O sea, sí, porque es que en serio le tienen de más de paciencia, ¿no? A veces yo digo, ¿por qué es que le tienen tanta paciencia a este? Porque es que sí, da ganas de decirle, o sea, ya, superalo, ¿sí? Superalo. O sea, si sabes lo que es superarte en la vida, pues supéralo. Así porque, ay, no, todo el tiempo, ay, que ilegales, ilegales, pero no, ya de ahí como que ya le llama la atención que deje de estar fregando, que deje de ser insoportable, intenso,
necio, cansón, mamón, desagradable, y entonces no, ya de ahí ya se corrigió un poquito. ¿Para qué vamos a decir que no? Sí se corrigió un poquito. Y pues ya, después ya sigue con el tema de que el abogado que ya se fue a verificar y verificar y verificar, porque ellos supuestamente eso es verifique información, y ya pues ya sabes que todo el juicio, todo el testimonio del Uribe se acordaron como de caer en cuenta de que decirle al Cadena que era el abogado investigador por aquí, por allá. Y bueno, ya con ese tema de la Hilda Niño, pues obviamente como esa interceptación junto con el tema de los ingresos del Cadena a la cárcel y pues la explicación que dio la señora Hilda en el testimonio y pues este Uribe también con lo que habló y se escuchó ahí claramente, pues sí, ellos lograron como rebatir un poco el escrito de acusación, porque ahí decía que el S. Cadena había ido 2 veces enviado en el 2017 y en el 2018 por Álvaro Uribe, pero pues resulta que parece que en el 2017 sí fue una cosa como fortuita de otro tema. Parece, pues, presuntamente. Entonces, cuando estaban rebatiendo lo del escrito de acusación, dijo que esas eran temeridades y otra vez la emprendió contra el Monte Alegre porque es que lo tenía azotado. Buenísimo cuando llegó el Monte Alegre, cariño. Ya te voy a dejar ese saludo porque llegó aletosísimo, salsísima. Eso estaba, pero no se estaba dejando, era como quieras, quiero, así, amor. Estuvo bueno para que cuando llegó yo dije, el ambiente se puso pesado, porque sí se puso pesado. Juez, mi nombre es Eduardo Montealegre, probable víctima de los delitos de soborno y fraude procesal, por los cuales fue acusado el señor Álvaro Uribe, con probabilidad de verdad en calidad de instigador de los mismos, señor Uribe. Después ya pasaron a la esa Gisela Matamoros, que fue la que sacó el rabo, que no, que está enferma, pues presuntamente sacó el rabo, que no, que está enferma, entonces no fue del testimonio ni nada de esa señora, pero entonces la Gisela Matamoros se supone que es la que alguna vez fue al Congreso a buscarlo al Álvaro Uribe Vélez a decirle que lo que pasa es que ella sabía que dizque que Iván Cepeda y que dizque que Daniel Coronel iban a trasladar un preso que dizque el alias cubano, o sea, eso fue lo que dijo el ese Fabián Rojas, que era de la UTL del Uribe, que entonces que esa gente había hecho un complot contra Uribe y la Gisela Matamoros se fue a buscarlo al Uribe, habló con él Fabián Rojas, le dijo que era importante, después habló con el Uribe, le contó pues ese como chisme bombix que estaba ocurriendo supuestamente, y entonces el Uribe le dijo al Fabián Rojas que hablé con ella, y entonces ella supuestamente quedó de organizar como que una reunión o de informarles como de una reunión, y entonces ella fue la que le habría dado el contacto después o le había hecho el contacto después a ese Fabián Rojas para la reunión que se celebró con el Diego Cadena por orden del Uribe porque le dijo al Fabián Rojas que no vaya solo. Entonces a esa reunión fueron el Diego Cadena, el Fabián Rojas, ya a esa reunión es a la que llegó la Ángela López, que era la defensora del alias Cesarín, que era en su momento el líder ese de la oficina de Envigado, y pues ahí ya entran todo el tema de los señores privados de la libertad de Cómbita, que terminaron después de esa reunión dando unas cartas en favor de Uribe y en contra del senador Iván Cepeda. Entonces de esa señora Gisela Matamoros, pues en conclusión dijo que sí, que ella se había ido, que había llevado esa razón, le habló de un alias cubano, y entonces que de ahí pasó lo de la reunión y contó, o sea, él como desde su parte, ¿no? Que él estaba en la casa y que después de la reunión ya tarde de la noche habían llegado el Cadena y había llegado el Fabián Rojas, o sea, el abogado investigador, como dice él, y el Fabián Rojas, que era de la UTL, a darle como que la información de lo que habían escuchado en esa reunión, que entonces ya le habían comentado sobre lo que estos señores privados de la libertad querían como decir, y como el señor que se supone estuvo en esa reunión, que también es el coronel Ricaurte, porque también se supone que estuvo en esa reunión y que estuvo con la Ángela López, el Cadena y el Fabián Rojas, el señor Ricaurte dijo que él había ido a esa reunión a hablar prácticamente como de unas ideas maravillosas y magistrales sobre una implementación de actividades en las cárceles, ¿no? Como hacer que granjas productivas y jodas así. Eso dijo en su testimonio. Entonces, él dijo que había llevado una carpeta y que se la había entregado al Fabián Rojas porque él dijo que básicamente había ido a esa reunión, era hablar de eso, que de ningún cubano, que ni mergas, que no, que eso no. Entonces, el Granados le preguntó al Uribe si efectivamente el Fabián Rojas le llevó una carpeta o pues unas hojas o un folder o alguna joda, y el Uribe dijo que no. Pero entonces se supone que el Uribe tiene como que tratar de llevar como el testimonio de toda esa gente que estuvo en esa reunión como en su favor, ¿no?
pero es cagada porque todos se contradicen. Entonces la ex Ángela López dijo una cosa, ese señor Ricaurte dijo otra, el Fabián Rojas dijo otra, pues el Cadena no lo hemos escuchado, y el Uribe ahorita dice también, contradice a algunos, y pues lo que él dice va en favor de lo que dijeron otros, o sea, es un zambungue tenaz. Después pasan al tema del Tuzo Sierra, porque el Uribe, ahí hay una interceptación donde lo llama al Cadena y le dice que escuche una historia y le empieza a contar lo del Tuzo Sierra, que se supone que el señor Rodrigo Lara, Iván Cepeda y la senadora Piedad Córdoba fueron a la cárcel y que entonces supuestamente al Tuzo Sierra le habían estado ofreciendo beneficios y jodas, asilos políticos y cosas así, para que hable mal de Álvaro Uribe Vélez y de Santiago Uribe. Aunque eso también, entre todos los testimonios, entre lo que dijo el Tuzo, entre lo que dice ahora Uribe y entre lo que dicen, o sea, en general, por ejemplo, Iván Cepeda, que estuvo en esa reunión, siempre también terminan diciendo cosas completamente diferentes en ciertos aspectos los unos con los otros. Entonces, el señor Álvaro Uribe prácticamente contó cómo le llegó como esa información y por qué él le dijo al Cadena que tenía que ir a verificar. Empezamos con el tema de que la esposa del Tuzo Sierra, que es un comerciante de harina marca Naricita y que se supone estuvo como financiador de los paramilitares, el hombre fue extraditado y estuvo pues allá en la cárcel y después como que hizo unos acuerdos, como esos acuerdos que hacen por allá en Gringolandia, esos. Y entonces ahorita está libre, pero pues tiene como que estar sujeto a la justicia de allá de los gringos, ¿no? Y la esposa de ese señor es pariente con el Mario Uribe y el Mario Uribe es primo del Álvaro Uribe. O sea, es que, o sea, yo me pongo a pensar, no tanta gente como tan cerca de él, dedicada al comercio de harina marca Naricita, otros metidos con temas de paramilitarismo y cosas así, pero no, él no se daba cuenta. O sea, yo me pongo a ver qué tal uno en el círculo de uno así, ¿no? O sea, uno para donde mira, pues la gente trabajando, la gente estudiando, la gente guerreándosela, unos con ciertas posibilidades, otras como que no tantas, pero todo como que muy así. Pero, o sea, que uno diga, ay, no, es que si el fulanito sí se dedica al comercio de harina marca Naricita y así como que tan normalizado, o sea, pues esas cosas me parece que le pasan a él. Y bueno, ahí nos empieza a contar sobre el tema de cómo supuestamente cómo le llegó ese tema del contacto para el Tuzo Sierra para que él le dijera al Cadena que vaya a buscar esa información. Pues supuestamente. Entonces ahí sale a relucir el Fabio Valencia Cosio, sale a relucir otro señor que es Roque Arismendi, también político, y sale un señor de apellido Aguilar que se supone es odontólogo. Entonces, que dice que el Fabio Valencia Cosio le ha dicho al Arismendi, o sea, ahí hace un zambungue, ¿no? El hecho es que con esta gente le llega a él información sobre que el Tuzo Sierra, pues cuenta que estuvieron Iván Cepeda, Piedad Córdoba y el Rodrigo Lara buscando por allá testimonios en contra de él. Entonces este señor aclara que no, que el Rodrigo Lara lo que quería era temas en contra del EGC José Obdulio, que es otro, otra buena persona. Y nos cuenta que alguna vez estando él bien nomás también, porque él estaba siempre bien nomás y le llegaba la información. Entonces dice que estaba bien nomás, sentado así muy quietico tomándose un cafecito caliente y que de repente llegaron a buscarlo el señor Roque Arismendi con el ese odontólogo de apellido Aguilar, que entonces entraron a darle la información sobre el Tuzo porque el señor de apellido Aguilar, cosa que él no quería decir así como mucho, pero que después le tocó decirlo porque pues los medios lo están diciendo, el señor de apellido Aguilar, que fue a meterse a la casa de él llevándole esa información, curiosamente es el hermano de uno de los jefes también del cártel de Envigado, muy parecido como con el tema de la señora Ángela López y su defendido Cesarín, que también se supone que era uno de los duros del cártel de Envigado, y pues que de ahí fue que salieron algunos testimonios. Bueno, acá básicamente es también como lo mismo. El señor Aguilar, que fue a la casa de él a decirle que no, que lo del Tuzo, que para pues que la información, pues el señor Aguilar es hermano de un señor que está en la cárcel precisamente por comercio de harina marca Naricita y también por ese tema de haber pertenecido o de pertenecer a la oficina de Envigado. Y entonces estaba como la estrategia de la defensa en ciertos momentos parece como tomar el toro por los cuernos. Entonces, si hay un audio donde abiertamente Álvaro Uribe le dice proceda doctor Diego, lo ponen
como porque ellos no tienen nada que ocultar. Y entonces acá, como este señor le toca necesariamente pues nombrar al señor Aguilar, porque pues todos los testigos que tiene que nombrar siempre salen como metidos en alguna joda, entonces lo nombra y el mismo abogado le pregunta sobre pues cómo es el tema con el hermano del señor Aguilar. Entonces ahí él dice que, ay, sí, que el hermano del señor Aguilar sí tiene sus temas, pero que él es el que los expone, él es el que los denuncia, porque él es el salvador del universo. Una cosa así. Entonces ya salió que no, que sí, pero que uy, no, él no, ¿qué tal? Eso son tonteras. Después, como relevante, el Uribe tratando de arreglar el audio, que también obviamente expusimos en todas partes, donde dice ese que, ay, que le digan al Tuzo, que, que no, pues que declare, que si quiere que le quite o que le ponga la declaración, que eso no hay problema, pero que declare. Y entonces ya salió a decir que no, que lo que dijo era que, uy, no, que le digan que declare la verdad, que si quiere pues que le quite o le ponga, pero la verdad, que declare la verdad. O sea, tratando de en la frase donde se nota abiertamente, porque si le quitas a la verdad ya no es la verdad. Si le pones y le aumentas a la verdad, pues ya no es la verdad. Estás tergiversando, estás mintiendo, estás siendo mentiroso, falaz. Pero acá este señor sale con que, uy, no, 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 que él cuando estaba diciendo eso era que le quite o le ponga, pero la verdad, o sea, hay una cosa que pues no, no, o sea, ni por más de que se esfuerce, o sea, estás fallando miserablemente, Uribe, en ese aspecto, gas. Terminado esa desfachatez, tal vez, así podemos llamarla, de hablando de lo del tuzo, de que si quiere que quite y que si quiere que le ponga, ay, sinvergüenza, asqueroso, es asqueroso, diciendo que no, que, bueno, terminada esa parte le preguntan por Juan Carlos Giraldo, ese también dio testimonio, él era el periodista que se supone fue, ay, no, la entrevista. Yo no sé si tuviste, amor, en el resumen, en todos mis videos de resumen, cuando hablamos de la entrevista, el Juan Carlos Giraldo le va a hacer una entrevista al Tuzo y llega y se confía y se la deja y el Tuzo nunca se la devolvió. Ay, no, Dios mío, cómo pasan esas cosas. Bueno, el tema es que el señor Juan Carlos Giraldo dice, el Uribe, según él, que a la casa de él llegaron Nora Zuleta y un señor Montoya, que son esposos, y que dice que le llevaron una resma de documentos en donde se mira una cosa así, 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 porque dice que una resma gigante de documentos, pero millones por montones, en donde se mira los ingresos del senador Iván Cepeda a las cárceles a buscar falsos testimonios, que dice que esa resma la había mandado el Juan Carlos Giraldo, pero dijo que no había dicho nada sobre eso ahí en el momento que dio su testimonio y también dijo el mismo Uribe que este señor periodista negó haber enviado eso a la casa de Álvaro Uribe con estas personas, la señora Zuleta y el señor Montoya. A veces yo pienso que los abogados son aliados o enemigos, porque le hicieron escuchar un audio y pues así como refrescarle memoria y todo ese tema, pero en el audio dice que el señor Diego Cadena le está diciendo que el Tuzo Sierra no autorizó que se anexe la declaración que le había dado, porque ese señor es como así, ¿no? Como bipolar. Le da la entrevista a Juan Carlos Giraldo y después se la peluche y no se la devuelve. Pues acá el Cadena le ha hecho lo mismo, le ha dado una declaración y después no autorizó que la meta y que en el audio el Uribe quiere que la meta y le dice que qué pasa si la mete esa declaración y el Cadena es el que se rehúsa y le dice que no, que si no autorizó no se puede. Curiosísimo que le preguntan a ese Uribe sobre las cartas pues del Tuzo porque que la primera que no la autorizó, que la segunda que hay, que puso problema, bueno, así. Entonces le preguntan sobre si las revisó y dijo el Fabián Rojas de la UTL y pues la gente que lo rodea y lo conoce que el tipo es como muy controlador y que tiene que estar como pendiente de todo, organizar todo y todo tiene que estar bajo su extremada supervisión, pero acá le preguntan y dice que ay no, que las vio por encima nomás. Y entonces aquí vamos con una cosa que a mí me parece determinante, que es una pendejada, pero para mí es determinante. O pues no sé si será una pendejada para ti, cariño, tú me dices.
porque llega y le preguntan sobre la Lisa Ruth. Entonces dice que como el cadena ya no estaba prestándole los servicios, que entonces una señora que estuvo en la DEA y como que en la CIA y que como que era pues lo máximo chapulín, que esa señora se encargó de irle a tomar la declaración al Tuzo, que pues que ella fue la que tomó como la última declaración. Y esto nos dice definitivamente el tema de pues las cartas y todo esto, pues el determinador presuntamente sí es Álvaro Uribe Vélez, porque si no recordamos, las primeras dos cartas llegaron por un señor que se llama Wilder Molina, ¿cierto? Las siguientes cartas que fueron, por ejemplo, Carlos Enrique Vélez en el 2017, que es a mano hecha por Diego Cadena, hágame el favor. ¿Mm? Y esa es como la primera del Carlos Enrique Vélez, y después en el 2018 ya todo el resto de cartas, los de Cómbita, este Carlos Enrique Vélez de nuevo, lo del video de la señora Eurídice Cortés alias Diana, o sea, todo esto lo hizo el Cadena, y entonces el Uribe, pues, y el señor Granados y el señor Amaya y sus abogados, en muchas ocasiones en este juicio sí se nota que le quieren echar el agua sucia presuntamente al Cadena, porque en muchas ocasiones le preguntan que si él sabía y el Uribe dice que no, que eso lo hizo, o sea, que el Cadena se mandó solo, eso dice, que él pues simplemente que confiaba en su abogado, que él creía en su abogado, así dicen, o sea, como queriéndole echar el agua sucia al Cadena presuntamente, pero si hubiese sido Cadena el de las cartas y los falsos testimonios, ¿por qué Álvaro Uribe termina mandando a otra persona, una tercera persona, gestionando estos testimonios diferente, o sea, diferente a Diego Cadena? Lisa Ruth de Estados Unidos fue a buscar, enviada por Álvaro Uribe, al Tuzo, y pues el Uribe dice que le pidió que le tome la declaración a este señor Tuzo Sierra. Sobre el Carlos Enrique Vélez, en conclusión, le echó la culpa al Cadena porque dijo que él hizo eso y que pues él no fue el que lo mandó, él no le dijo, y que fue el Cadena el que gestionó eso. Y pues con el Carlos Enrique Vélez es que hay, por ejemplo, los soportes de los dineros que este señor Cadena le mandó. Lo mismo con la señora Eurídice Cortés, además con el otro abogado, Juan José Salazar, que trabajaba para Diego Cadena, dijo que él nunca habló con Juan José Salazar, que él nunca habló con Eurídice Cortés, que él nunca, o sea, no, él nunca hablaba con absolutamente nadie, sino que pues el Cadena lo hizo autónomamente. También dijeron que lo de los testigos con el tema de Manizales y eso había surgido ya por allá entre ellos, o sea, entre el Cadena y su gente y pues sus conocidos, y que entonces él creía y confiaba en la ética del abogado. Y siguió echándole como el agua sucia, como que rematando con que él por ignorancia dijo que sí. Después, la misma defensa le saca el audio del Cadena diciéndole que le va a dar ayuda judicial al Carlos Enrique Vélez. O sea, obviamente si es tu abogado y si está gestionando cosas para ti, todo lo que él te llama y te consulta, si tú le dices que sí, pues lo estás autorizando. Pero este señor salió a decir que no, 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 que cómo se les va a ocurrir, que lo que pasa pues es que en ese audio el señor le dice que no, que él está facultado para hacer eso, que entonces pues que le dijo que sí, pero pues porque el señor le dijo que él estaba facultado y él confía y cree en el abogado. Dijo también el Uribe que el Cadena nunca le informó lo de la plata, que eso no le dijo sino ya mucho tiempo después, que el Cadena se ha echado él la culpa, que él ha dicho que sí, que él es el único culpable. Ajá, eso dijo. Y también dijo que no, que a él jamás se le dijo nada sobre el tema de que iban a dar plata o cosas así, pero ahí fue cagadísima. Bueno, eso fue en el contrainterrogatorio, ¿no? Eso te cuento más rato. Lo que sí dijo fue que el Cadena le dio la plata a la Eurídice Cortés, los 2 millones que confesó esa vieja ahora en el juicio anterior, cuando a ella pues le tocó dar el testimonio, y dijo que eso fue 13 o 14 meses después de que Diego Cadena dejó de prestarle los servicios, o sea, como diciendo que se haga responsable, o sea, la de Pilatos, el Poncio Pilatos Vélez, carajo, se lavó las manos, cariño. Y terminaron los de la defensa y empezamos con el contrainterrogatorio. Empezaron de una vez hablando de la Guacharacas. Ajá. Entonces, importante que algunos testigos han querido negar que el señor Monsalve estuvo en la hacienda Guacharacas, y pues este señor termina diciendo que sí, porque pues habla de que los papás se conocen con el amigo de él y que con el hermano del amigo de él. Entonces, pues ya queda claro que el señor Monsalve sí estuvo allá. Primero. Segundo, de la hacienda Guacharacas, importante lo que ya quedó claro desde el principio cuando el Granados le habló de la hacienda, la vendieron en julio
y la primera desvivida colectiva en la Guacharacas, pues no en la Guacharacas, sino en la zona de San Roque, o sea, por ahí, fue entre marzo y abril. Entonces, ya la vendieron cuando estaban pasando cosas, la vendieron. La señora fiscal le pregunta que si vendieron la hacienda a esos de Ganados del Norte, y la sociedad Ganados del Norte, y él dice que sí. Entonces le pregunta que si sabe si serán los Gallonenao, que son también unas joyas, los que estaban detrás de esa sociedad, y entonces ahí sí dijo que ay, que no sabía. Entonces la señora fiscal le dijo que pues que cuando fueron a firmar papeles y todo eso, que quién fue. Entonces dijo que no se acordaba y pues fue él, Álvaro Uribe Vélez como representante, aparece como que en los papeles según la fiscal. Entonces, ay, que él no se acordaba. Entonces le dice que sí hicieron como que los traspasos y eso presencial. Y dijo que no necesariamente y que no se acordaba. También le preguntan sobre la otra hacienda, la manada. Entonces la manada, y lo pues que ya quedó claro hace un rato también, esta le vendieron 6 hectáreas al alias Tubo, 1 hectárea la tuvo el hermano de un tiempo y después se la vendió a la esposa del alias Tubo, y pues el alias Tubo es el alias Tubo. Entonces, pues ahí qué, o qué. ¿Por qué tanta negociadera entre gente con la reputación embolatada? Pues él dice que no sabe. Después lo encuellan por ese tema de Juan Guillermo Villegas y de Luis Alberto Villegas. Otra vez. Ay, no, que él era amiguísimo de la familia, del papá y del hermano, pero que al que era maloso no lo conocía bien, que de pronto lo llegó a mirar por ahí, pero que no, de resto, él solo con los decentes de la familia, con las ovejas negras, no. Después, con ese mismo señor Luis Alberto Villegas, el alias Tubo, que también era comerciante de harina marca Naricita y cosas así como que más turbias, bueno, con este señor vuelven y lo encuellan porque este señor tuvo una convivir autorizada por la gobernación de Antioquia cuando el gobernador era Álvaro Uribe Vélez. Entonces le preguntan por la ESA convivir y le dicen pues que quién dio la autorización. Y eso empieza a dar vueltas, que no, que lo que... Y tienes que decir sí o no, ñero, tienes que decir sí o no. ¿Le diste la autorización vos o no? Ay, no, es que lo que pasa es que eso así empieza. Ay, no, fastidiosísimo, da ganas de hacerle así, sácate en la cabeza, contestar lo que te están preguntando, pero no, toca tenerle paciencia al expresidente, al presidente del corazón del Granados. Entonces, y de la malla. Entonces, claro, ya llegan y lo encuellan con eso, porque pues claro, eso también es muy evidente, que la gobernación de Antioquia les dio las personerías jurídicas a las convivir, que después resultaron en una cantidad de cosas horrorosas. Pues bueno, este señor estaba así como que, ay, no, es que solo fallaron unas 4, pero no, o sea, él así como, es cagada porque él se quiere hacer ver como el que todo lo manejaba bien, como el que manejaba la seguridad, como el que hacía los comités de seguridad, como el que hacía los mesas de paz, como el que, no, juepucha, o sea, todo, absolutamente todo estaba bajo su control. Pero cuando le dicen, sí, y usted de la gobernación de Antioquia les dio la personería jurídica a esos del Cóndor, que eran una convivir que hicieron después una cantidad de cosas impresionantes. No, pero eso a él no le tocó. Oh, no, 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 ¿qué tal? Así. Sabía que Luis Alberto Villegas era alias Tubo, que se dedicaba a pelucharse el combustible. Y, ay, no, pues que le escuchó rumores. También le hablan de lo de un helicóptero que cuando él estaba en la campaña de la presidencia se supone que se varó y entonces le tocó ir por tierra al señor y se supone presuntamente, según testimonios de paramilitares, que lo escoltaron los paramilitares. Y entonces le preguntan sobre eso y que si había paramilitares en esa escolta. Ay, que él cómo iba a saber. Así todo, ay no. Y como él hablaba como con mucho orgullo de todo ese poco de testigos que tienen compulsas de copias por falso testimonio, en varias ocasiones la fiscal le restregó que si sabía que los unos y los otros tenían compulsa de copias por falsos testimonios. Otra cosa de la que no hemos hablado y que es muy importante, ustedes se acuerdan de la Vicky Jaramillo, ¿no? Vicky, con compulsa de copias por falso testimonio. Bueno, a esa señora la metió en otra danza que a mí me parece turbia. Porque cuando le preguntó el Granados al principio sobre la Vicky, dijo que si la conocía, que no, que la Vicky, que eso era lo máximo, que no sé qué. Bueno, y dijo que a ella la conocía porque tenía un antecedente, y ahí es lo turbio. Dice que la conocía porque había un antecedente sobre como que un contacto
de un testigo en favor de su hermano Santiago Uribe, alias Zeus. Ujú. Entonces habla sobre ese testigo de eso y le preguntan pues otras cosas y dijo pues que era un testigo en favor del hermano en el caso del hermano de Santiago Uribe. Antes de que se lo bajaran, ese señor hablaba sobre que le habían ofrecido unas vainas que para cambiar su testimonio y cosas así. O sea, así como que la cosa muy parecida pues a este caso donde los unos dicen que les ofrecieron, los otros dicen que no, pero todos se contradicen contra todos. Bueno, el señor Uribe dijo que la Vicky la conoció y la metió como que la involucró en ese tema del tal Zeus. Ajá. Y entonces le pregunta a la señora fiscal quién es y se hace el que nos hace todavía. Y después, como se da cuenta, pues que le queda mal quedar así como tan en extremo hecho el que le habla a Dios, terminó diciendo que, no, que ese señor era como que un ex militar que pues dio un testimonio pues en el caso del hermano y ya no quiso ahondar más. Antes de haberle dicho en enero de 2018, a comienzos de enero de 2018, a Vicky Jaramillo que contacte al abogado Diego Cadena, ya según su conocimiento, estaba Diego Cadena realizando actividades investigativas para usted. ¿Esto es Pues, correcto? actividad investigativa de Zeus. Yo no sé si eso podrá llamarse actividad investigativa. Zeus tenía una información que dar, Vicky dice que ella se enteró, que no pudo localizarlo a usted, que el doctor, o que lo localizó a usted y usted no le prestó atención, y que el doctor Jaime Lombana la tenía bloqueada. Yo creo que ella le repitió aquí. Entonces se lo dije yo, seguramente también María Claudia, que buscara al doctor Cadena. Y usted sabe que en todos estos episodios, señora juez, hay un común denominador. Yo pido verificar información que me llega. También dijo usted que el contacto de Diego Cadena con Victoria Jaramillo, usted lo dispuso porque anteriormente se había conocido un caso relacionado con Zeus. ¿Eso es verdad? Sí, señora. Doctor Uribe, ¿quién es Zeus? ¿Lo conoce, sí o no? Es un antiguo funcionario del ejército, un antiguo integrante del ejército. No recuerdo conocerlo, pues he tenido tanta relación con los soldados y policías de la patria que es muy difícil, pero no recuerdo conocerlo. Gracias por la aclaración. ¿Y qué información fue la que se recopiló con Diego Cadena frente a esa persona conocida como Zeus? Simplemente que quería declarar sobre mi hermano y por eso se pidió esa prueba en el juicio de mi hermano. Y el doctor Diego Cadena pudo recepcionar alguna declaración previa del señor Zeus. No recuerdo, lo que tengo presente, señora fiscal, es que el señor Zeus fue testigo en el juicio de mi hermano. Volvió a decir que lo del Monsalve era una trampa porque estaba esperando el reloj para recibir al Cadena, lo cual es obvio. Volvió a decir que lo de la señora de Yanira era una trampa y que él es la víctima. Le dijo la señora fiscal que si él sabía que el señor Monsalve dijo que nunca había tenido intenciones de retractarse y dijo que era un mentiroso. Le pregunta a la fiscal sobre el tema de los beneficios jurídicos, pues las acciones de revisión y cosas esas que el Cadena le ofreció, por ejemplo, a Monsalve, para pues que diera su cartica y su asunto. Y entonces este señor, que si supo, que si no supo, y entonces que no supo, ya se aloca, que a querer hablar y a querer explicar y tenía que decir sí o no y cerrar el hocico, pero no, a seguir hablando. Entonces la señora juez ya lo calmó, que se calme, que no sea insoportable, pero pues le dijo así como despacio. Y aunque durante su testimonio dijo muchas veces sobre las interceptaciones, y es que es bien incoherente. O sea, primero dice que no, que cómo, que ay, no, que él hablaba lo que era, que eso pues como no se habla de delitos, que no, que eso no pasa nada, pero que eso sí, le dijo al Cadena que tocaba los temas del tratarlos con mucho cuidado porque eran vulnerables. Así, o sea, ay, no, o sea, dice la verdad en medio de una mentira gigante, presuntamente. Entonces la mentira es que no, que cómo se nos va a ocurrir, pero después termina diciendo que, ay, no, que él advertía, que eso tocaba suave porque los temas de él eran muy delicados.
reconoció que en la época de la gobernación y en esas épocas de por allá sabía que habían paramilitares en esa zona donde pues pertenecía, donde estaba la hacienda Guacharacas. Amor, y dice que, ay no, que pobrecito él, que el Tuzo Sierra quería dar su testimonio y que cómo, que él quería hablar, que quería confesar, pero que no lo llamaron porque él es un perseguido, que entonces no le quieren escuchar los testigos, que pobrecito él. Y entonces la fiscal le dice que sí supo que al Tuzo sí lo llamaron y que fue este el que no quiso pues dar el testimonio. Ay, entonces, pues primero se quedó así y después, ay, que lo que pasa es que faltó voluntad. Repitió que él pedía era la verdad, cuando pudo, pues y cada que se ofrecía y tenía el chance como que de decir alguna cosa, que él pedía la verdad. Y ya, yo creo que eso es todo con el tema del resumen del testimonio de Álvaro Uribe Vélez. Igual, ay, pues lo de la Maya y lo de ese otro abogado que entrevistaron, que era abogado del Mario Uribe y conocido del Diego Cadena, la verdad, me lo pateé. Y pues no dijeron nada. O sea, estuvieron simplemente haciendo tiempo, pidiendo tiempo, que 5 minutos, que por Dios vamos al almuerzo, y a la hora del té, pues no salieron con nada porque simplemente estuvieron como relatando cómo hacían su trabajo y ya, cariño, y por eso estamos muy pendientes para la siguiente audiencia. Esto ha sido todo por este momento. Recuerda suscribirte a mi canal, dejarme muchos me gusta, activar la campanita para que así te avise cuando yo suba un video. Suscríbete, amor, suscríbete a mi canal, activa la campanita para que así te avise cuando yo suba un video y así nuevamente juntos tú y yo aquí podamos echar chisme haciendo país, hablando de política. Adiós.